Soy Delia Mónica Camacho Aballo. Hoy les voy a hablar sobre el artículo académico que tiene por nombre Hacia una escritura sin errores ortográficos de forma decolonial. Resumen. Este artículo explora los diversos errores ortográficos y sus implicaciones en el ámbito educativo, abordando el tema desde una perspectiva crítica y decolonial. En muchos contextos educativos, los errores ortográficos son considerados desviaciones que deben ser corregidas para mantener la pureza del idioma. Sin embargo, estas concepciones de la norma lingüística están profundamente enraizadas en las estructuras coloniales de poder que imponen una única forma de hablar y escribir, marginalizando a aquellos que no se ajustan a ella. A través de un análisis de la historia y normativas lingüísticas, este trabajo demuestra cómo la educación, lejos de ser un espacio neutral, refuerza las desigualdades sociales y culturales, al privilegiar un modelo de lengua que excluye las múltiples lenguas y dialectos hablados en diversas regiones del Estado Plurinacional de Bolivia. La metodología cualitativa con enfoque dialéctico y colonial que busca reflexionar críticamente sobre las prácticas educativas relacionadas con los errores ortográficos. Se reconocen las implicaciones socioculturales y lingüísticas de la enseñanza-aprendizaje. Los errores ortográficos, lejos de ser simples equivocaciones, son una manifestación de la resistencia cultural y lingüística de los y las estudiantes que no pertenecen a ningún enfoque dominante. Este enfoque decolonial propuesto en este artículo sugiere que una educación verdaderamente inclusiva debe aceptar y valorar las variaciones lingüísticas, reconociendo la pluralidad como una riqueza cultural. Entre las palabras claves tenemos errores ortográficos, educación, enfoque decolonial, pedagogía inclusiva y estructuras lingüísticas. Introducción. La ortografía es un componente esencial en el desarrollo de la competencia lingüística de los estudiantes, ya que influye directamente en su capacidad de comunicación escrita y en la comprensión de textos. Sin embargo, en el contexto de Santa Cruz de la Sierra, los errores ortográficos persisten como un desafío significativo en el proceso de aprendizaje de los y las estudiantes del nivel primario. Estos errores no solo afectan el rendimiento académico, sino que también pueden generar barreras en el acceso al conocimiento y en la construcción de identidades culturales y lingüísticas. Desde una perspectiva de colonial, es crucial analizar cómo las prácticas educativas han perpetuado modelos normativos de la lengua que en muchas ocasiones desvalorizan las formas de expresión propia de los y las estudiantes y sus contextos socioculturales. La enseñanza de la ortografía ha estado históricamente marcada por una visión eurocéntrica que impone reglas sin considerar la diversidad lingüística y los saberes locales. En este sentido, se vuelve pertinente cuestionar los enfoques tradicionales y proponer estrategias pedagógicas que reconozcan y respeten la pluralidad de formas de comunicación escrita. Metodología. Este estudio se desarrolla bajo un enfoque dialéctico y decolonial, lo que permite analizar los errores ortográficos de los estudiantes de primaria en Santa Cruz de la Sierra, no solo desde una perspectiva técnica, sino también considerando las dinámicas socioculturales e históricas que influyen en el aprendizaje de la escritura. La metodología utilizada busca comprender las experiencias de los y las estudiantes, de los docentes y familias en relación con la enseñanza de la ortografía, cuestionando las estructuras normativas impuestas y viabilizando la diversidad lingüística presente en el contexto educativo. Para la recolección de datos emplearon tres técnicas principales: observación, notas de campo, que se realizó en un seguimiento directo en el aula, en el patio, para identificar algunos comportamientos en los estudiantes.
A través de la observación participativa se registraron las prácticas de enseñanza de la ortografía, las estrategias utilizadas por los docentes y las dificultades que enfrentan los estudiantes al escribir. También hubo entrevistas a docentes y padres de familias que se aplicaron de forma semiestructurada a los maestros para comprender sus percepciones sobre la enseñanza de la ortografía y las estrategias pedagógicas empleadas. Asimismo, se entrevistó a los padres de familia para explorar sus experiencias y la influencia del entorno familiar en el desarrollo de la escritura de sus hijos. El análisis de los datos se realizó desde una perspectiva dialéctica, estableciendo relaciones entre los errores ortográficos y los factores históricos, sociales y educativos que lo condicionan. Desde el enfoque decolonial se promovió una visión más inclusiva y contextualizada de la enseñanza de la lectura y la escritura. Resultado. Entre los resultados tenemos las metodologías tradicionales. El presente apartado busca abrir un espacio de diálogo crítico sobre los errores ortográficos identificados en los estudiantes del nivel primario en la ciudad de Santa Cruz, entendiendo que estos no deben ser abordados únicamente desde una perspectiva normativa y correctiva, sino desde un análisis más amplio que considere las condiciones socioculturales e históricas que configuran las prácticas de la escritura desde un enfoque decolonial que cuestiona la imposición de un estándar lingüístico que, lejos de reconocer la diversidad lingüística y cognitiva de los estudiantes, ha servido como mecanismo de exclusión y jerarquización del conocimiento. María Ruiz Trejo, 2020, enfatiza la necesidad de descolonizar y despatriarcalizar las ciencias sociales, destacando la importancia de reconocer y valorar los saberes indígenas y locales en los procesos educativos. Esta perspectiva invita a replantear las normas ortográficas impuestas, promoviendo una educación que celebre la diversidad lingüística y cultural de las y los estudiantes. También tenemos a la falta de enfoque en la realidad de los estudiantes. Desde una mirada decolonial, los errores ortográficos no deben ser únicamente percibidos como deficiencias individuales, sino como el reflejo de un sistema educativo que ha priorizado una normativa lingüística impuesta sobre la diversidad de prácticas de escritura. Según Ovalle 2023, el colonialismo digital influye en la educación al promover tecnologías que refuerzan una única forma de conocimiento y excluyen expresiones lingüísticas diversas. Esto es especialmente relevante en la enseñanza de la ortografía, donde las herramientas automatizadas y estándares rígidos pueden invisibilizar las particularidades lingüísticas de los y las estudiantes y reforzar la idea de que solo existe una forma correcta de escribir. Ruiz Trejo, 2020, resalta que el proceso de descolonización en la educación implica un reconocimiento en el ámbito de la escritura. Esto significa que los errores ortográficos deben ser analizados en su contexto cultural y no solo desde un criterio normativo. En muchas ocasiones, lo que se considera un error es en realidad una manifestación de la oralidad o de estructuras lingüísticas propias de las comunidades de los estudiantes. Discusión. Los resultados de este estudio revelan la necesidad urgente de replantear la enseñanza de la ortografía en el nivel primario desde una perspectiva decolonial que reconozca, valore y parta de las realidades lingüísticas y culturales de los estudiantes. A lo largo de toda esta investigación se evidenció que las prácticas pedagógicas tradicionales centradas en la corrección normativa tienden a reproducir lógicas de exclusión, vergüenza,
silenciamiento de los saberes no hegemónicos. Esta investigación propone una escritura sin errores ortográficos, no como una utopía normativa, sino como una provocación crítica. Lo de colonial es abrir el espacio para una escritura viva, situada, que construya sentido sin someterse a jerarquías lingüísticas impuestas. Dentro de las conclusiones tenemos, desde un enfoque decolonial, los errores ortográficos en los estudiantes del nivel primario de Santa Cruz de la Sierra no deben ser vistos únicamente como fallas técnicas en el dominio de la norma escrita, sino como síntoma de un sistema educativo heredado de estructuras decoloniales que privilegian formas de conocimiento eurocéntricas y delegitiman otras formas de conocimiento eurocéntricas de varias expresiones lingüísticas y culturales. El análisis de los errores ortográficos evidencia que los estudiantes de sectores populares presentan mayores dificultades en la escritura convencional del español. Esto no se debe exclusivamente a una falta de esfuerzo individual, sino a una brecha estructural en el acceso a recursos educativos adecuados y a la predominancia de un español normativo impuesto históricamente, que ha generado una desconexión entre la oralidad de los estudiantes y la escritura escolar. Desde una perspectiva decolonial, es imprescindible replantear la enseñanza de la ortografía en términos de inclusión y reconocimiento de la diversidad lingüística, en lugar de considerar los errores ortográficos como simples fallas que deben ser recogidas de manera mecánica. Se debe analizar su origen y las condiciones en las que se produce. La enseñanza de la escritura debería integrar estrategias pedagógicas que permitan a los y las estudiantes desarrollar su expresión escrita sin ser penalizados por utilizar estructuras propias de su comunidad lingüística. Además, es necesario fomentar un enfoque intercultural que valore las múltiples formas de comunicación y reconozcan la riqueza de las lenguas originarias y de las variantes del español presentes en Santa Cruz de la Sierra. Los errores ortográficos en estudiantes del nivel primario de Santa Cruz deben ser analizados desde una mirada mucho más amplia que trascienda la simple corrección normativa. Es decir, que es necesario reconocer que la enseñanza de la lectura y escritura en el sistema educativo actual responde a modelos coloniales que han impuesto una visión rígida del lenguaje, excluyendo las particularidades culturales y lingüísticas de los estudiantes. Para avanzar hacia una educación más equitativa, es fundamental replantear toda esta enseñanza de la ortografía desde un enfoque decolonial, el cual tiene que valorar la diversidad lingüística, promover el desarrollo de la creatividad y evitar la exclusión de los estudiantes que no se ajustan a las normas hegemónicas del castellano o español escrito. Esto permitirá transformar la escritura en un espacio de expresión de conocimiento en lugar de un mecanismo de discriminación y estigmatización. Dentro de la bibliografía consultada tenemos a Ovalle 2023, a Ruiz Trejo 2020, a Castro Gómez 2007, a Ochoa Muñoz 2020 y a Méndez y Padrón Medina 2023. En la difusión digital de este presente artículo, presento este video que es para optar al título de maestría de la Universidad Pedagógica en la educación primaria comunitaria vocacional.